Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del tema de líquidos y electrolitos. Mi nombre es Carlos Delgado y me pueden encontrar en Instagram con el nombre de Fisiopatomanía. Vamos a empezar hablando de generalidades. El agua también es conocido como el solvente universal y representa del 50 al 60% del peso corporal total. Esto va a variar de acuerdo al sexo y a la edad del paciente. Los hombres poseen mayor porcentaje de agua que las mujeres. Esto es debido a que los tejidos magros, como el músculo y los órganos sólidos, contienen más agua que la grasa y el hueso. Es por esta razón que los hombres contienen más agua, un porcentaje de agua que las mujeres, porque los hombres poseen más músculo y las mujeres poseen más grasa. Aquí les puse una tabla de acuerdo a la edad, el sexo y el porcentaje de agua corporal total. Como pueden analizar, a partir de los 18 años, o sea, a partir de menor edad, existe un mayor porcentaje de agua. De los 18 a los 40 años, el hombre tiene un 60% de agua corporal y la mujer un 50%. En cambio, los pacientes, conforme va avanzando la edad, va disminuyendo el porcentaje de agua corporal total. El agua corporal total se va a dividir en dos compartimentos, básicamente, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. El líquido intracelular corresponde un 40% y el líquido extracelular un 20%. A su vez, el líquido extracelular se subdivide en plasma, que corresponde a un 5% del 20% del líquido extracelular, y en el líquido intersticial, que corresponde a un 15%. Aquí se estipula más gráficamente lo que les acabo de mencionar. Esto es un ejemplo de un paciente masculino de 70 kilos, donde nos ponen que el líquido intracelular corresponde al 40% y el extracelular es un 20%. Y aquí se los dividen de acuerdo a los mililitros que corresponden de acuerdo al peso. El intercelular 28.000 mililitros, intersticial 10.500 mililitros y plasma 3.500 mililitros. Esto nos da un porcentaje total, una cantidad total de 42.000 mililitros de agua en un paciente masculino de 70 kilogramos. Es importante saber la composición de los compartimentos, tanto el líquido extracelular como del líquido intracelular. El líquido extracelular está representado principalmente por el catión del sodio. El sodio es el principal catión que se encuentra en el líquido extracelular, aunque también el cloruro y el bicarbonato se encuentran elevados. Aquí les puse que el sodio, que es el principal del líquido extracelular, tiene un valor normal de 135 a 145 miliequivalentes sobre litro, y el cloro y el bicarbonato también se van a encontrar elevados. No obstante, a pesar de que solo posee un 2% de potasio, el líquido extracelular, una pequeña alteración de este ion, de este catión, potasio, en nivel del líquido extracelular, me puede causar graves manifestaciones, debido a que como es muy poco la cantidad que tiene, si yo le llego a añadir más, aunque sea un 2%, ya estaría teniendo un 4%, que sería el doble de lo que suele tener. O si le quito aunque sea un 1%, ya no tendría el 2%, sino el 1%, que sería la mitad de lo que suele tener. Por el otro lado, el líquido intracelular, su catión principal va a ser el potasio y el magnesio. Vamos a hablar de un término que es un poco difícil de explicar con pura palabra, por lo que ahorita se los explicaré así y después pasaremos al pizarrón. Muy bien.
El objetivo de la ósmosis es equilibrar la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad entonces? La osmolaridad es la cantidad de solutos que existen en un medio. A mayor solutos, mayor osmolaridad. A menos solutos, menos osmolaridad. Pero muy bien, sigamos con ósmosis. Ósmosis es el paso de agua de un compartimento a otro a través de una membrana semipermeable. Como podemos ver aquí, esta es la membrana celular. Es una membrana semipermeable que me permite el paso de agua de un lado a otro, del lado del líquido intracelular al extracelular. La ósmosis se va a determinar de acuerdo a la concentración de solutos en ambos lados. Me explico. A mayor cantidad de solutos que haya en una parte, esto va a estimular la ósmosis y la ósmosis se va a ir del lado hacia donde hay mayor cantidad de solutos para diluir el lugar. Por ejemplo, aquí les puse, si la concentración de sodio en el líquido extracelular aumenta, habrá por lo tanto un aumento de la osmolaridad porque tendrá mayor cantidad de solutos por el sodio. Habrá un desplazamiento de agua del líquido intracelular al líquido extracelular con la finalidad de diluir. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad que yo le paso, a mayor cantidad de agua que yo le paso, se diluye el soluto. Esto podemos utilizar un ejemplo como el agua de Jamaica. Si nosotros tenemos un agua de Jamaica y la llenamos a mitad de agua de Jamaica y le ponemos 1 kilo de azúcar, el agua va a estar muy dulce, va a estar hiperosmolar. Y si yo le pongo más agua, ¿qué va a pasar? Si yo quiero quitarle lo dulce a esa agua sin quitarle azúcar, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a echar más agua con el objetivo de diluir. Por el contrario, si la concentración de sodio disminuye en el líquido extracelular, el agua se desplaza hacia el líquido intracelular. Muy bien, vamos a hablar de la osmolaridad plasmática. La osmolaridad en el plasma está determinada por la concentración de sodio, potasio, glucosa y nitrógeno ureico. Por lo mismo, la fórmula para calcular la osmolaridad plasmática está determinada por estos mismos, que es 2 sodio más potasio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. El resultado de esta fórmula tiene que estar en un rango de 275 a 295 para que lo consideremos como normal. En cambio, si tiene más de 295, podemos decir que está hiperosmolar, y si tiene menos de 275, podemos decir que está hipoosmolar. Un dato muy importante a tomar es que si el paciente presenta una hiperglucemia, es necesario primero corregir el sodio. ¿Por qué? Porque cuando existe una hiperglucemia va a haber mayor cantidad de glucosa a nivel del líquido extracelular, por lo que se estimula la ósmosis y hay un paso de agua del líquido intracelular al líquido extracelular. El agua, nos va a diluir el sodio. Por lo tanto, si nosotros no corregimos el sodio, nos va a dar una cantidad de sodio disminuida. Por eso mismo nosotros hacemos la fórmula de corrección de sodio para saber realmente qué cantidad de sodio presenta el paciente. La fórmula es sodio corregido es igual a sodio medido más 1.6 por la glicemia sobre 100. Vamos a hacer un ejercicio con todo esto que hemos hablado. Léanlo, saquen los datos importantes y vamos a calcular la osmolaridad. Muy bien, vamos a hablar de la ósmosis de una manera más gráfica. Habíamos quedado que ósmosis es el paso de agua del lado de menor concentración al lado de mayor concentración
a través de una membrana semipermeable. Nosotros aquí tenemos nuestro líquido intracelular y nuestro líquido extracelular. El líquido extracelular, los rojos son los solutos. Tiene menos solutos que el lado extracelular. Por lo tanto, va a haber un paso de agua del lado del líquido intracelular al líquido extracelular con la finalidad de disminuir la osmolaridad. Porque habíamos quedado que la osmolaridad es a mayor osmolaridad, mayor cantidad de solutos. Entonces lo que yo estoy haciendo es disminuyendo estos solutos al pasar el agua. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un bote de agua. En el bote de agua, es un bote de agua de Jamaica. Se me pasa la mano y yo le echo 1 kilo de azúcar. El agua va a estar muy dulce, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo? Y si me dicen que yo le baje lo dulce al agua, pero me dicen, ¿sabes qué, Carlos? Quítale lo dulce al agua. Pero yo no le puedo quitar mano con mano el azúcar, porque el azúcar ya está disuelto. Lo que yo voy a hacer va a ser echarle agua. Entonces, al momento que yo le echo agua, me va a disminuir mi osmolaridad. ¿Por qué? Porque los solutos ya se van a distribuir no solo en esta cantidad de agua que tenían anteriormente. Por eso es que anteriormente aquí estaba aumentada la osmolaridad. Pero al momento que yo le echo más agua y el agua llega hasta acá, los solutos, a pesar de que siguen siendo los mismos solutos, hay mayor cantidad de agua. Por lo tanto, se disminuye la osmolaridad. Ahora vamos a hablar de la osmolaridad. Habíamos quedado que la osmolaridad es la cantidad de solutos que hay en un líquido. Lo normal es de 275 a 295. Entonces vamos a calcular la osmolaridad de nuestro paciente. Nosotros teníamos un paciente de 26 años con diabetes mellitus tipo 1 mal controlada. Los electrolitos me reportan un sodio de 126, un potasio de 3.2, un BUN de 60 y una glucosa de 580. Entonces ahorita nosotros vamos a sacar la osmolaridad. La osmolaridad se saca 2 sodio más potasio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. Pero el dato que aquí es importante, vean la cantidad de glucosa que tiene el paciente, es muy elevada. Por lo tanto, nosotros tenemos que corregir el sodio. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de glucosa me va a causar una ósmosis. ¿Por qué? Imaginemos, este es mi líquido extracelular y este es mi líquido intracelular. A mayor cantidad de glucosa que yo tenga, ¿qué va a pasar? Mi líquido intracelular va a aumentar el aumento de osmolaridad. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Sabes qué? Pues yo te paso agua. Y le pasa agua. ¿Esto qué va a hacer? Va a diluir el medio. Entonces, la cantidad de sodio que me está reflejando no es la real. ¿Por qué? Porque el sodio que tiene está siendo diluido por el agua, que pasó por tener la glucosa elevada. Entonces, defectos. Se me volvió a caer el celular.
Bueno, entonces quedamos que ya una vez que tengamos el sodio corregido, vamos a poder sacar la osmolaridad. Entonces, para esto necesitamos una calculadora a la mano. Vamos a ir cambiando, vamos a ir sustituyendo los resultados. El sodio medido, ¿cuánto teníamos? Era 126, ¿verdad? 126 más, paréntesis, 1.6, ¿cuánto es la glucosa sobre 100? Por la glucosa era 580 sobre 100. Esto nos va a dar a 126 más 1.6 por 580 sobre 100 son 5.8. Entonces vamos otra vez, son 126 más 1.6 por 5.8, 5.8 por 1.6 son 9.28, más 9.28. Este va a ser el sodio corregido. Entonces el sodio corregido va a ser 126 más 9.28, me da como resultado 135.28. Este va a ser mi verdadero sodio, no 126. Es por eso que lo tuvimos que corregir, porque tenía una hiperglicemia. Entonces ya sabemos que es de 135.28. Mi sodio corregido. Ahora vamos a sacar la osmolaridad. Entonces vamos a ir sustituyendo. 2 sodio, ¿cuánto es el sodio? Son 135.28. Entonces, 2 por 135.28 más, ¿cuánto tengo de potasio? De potasio tengo 3.2 más 3.2 más la glucosa, ¿cuánto es? 580. 580 sobre 18 más, boom, es 60 sobre 2.8. 60 sobre 2.8. Ahora ya vamos a ir sustituyendo. $135.28 por 2 son 270.56. 270.56 más 3.2, que es el potasio, más 580 sobre 18, pues 32.2 más 60 sobre 2.8, 60 sobre 2.8 es 21.42, 21.42. Entonces vamos a sumar 21.42 más 32.2 más 3.2 más 270.56 me da un total de 327.38. Entonces tengo que mi osmolaridad es de 327.38. 327.38. Entonces yo puedo decir que el paciente, esto es igual a algo hiperosmolar. Porque recordemos que lo normal de la osmolaridad iba de 275 a 295. Entonces claramente 327 es mayor que 295. Por lo tanto es hiperosmolar. Entonces así se calcula la osmolaridad
plasmática y el sodio corregido. Muy bien. Ya que aprendimos a sacar la osmolaridad plasmática, vamos a continuar con el tema. Sigue el intercambio normal de los líquidos. Para que haya una homeostasis en el cuerpo, tiene que haber la misma cantidad de ganancias, tienen que ser la misma cantidad de pérdidas. Si un paciente gana más de lo que pierde, se va a acumular de agua. Si un paciente pierde más de lo que toma, se va a deshidratar. Un paciente, una persona normal, ingiere aproximadamente de 2 litros de agua al día o 2000 mililitros. El 75% de estos 2000 mililitros está representada por la ingestión de agua y el 25% lo va a extraer de los alimentos sólidos. En cambio, las pérdidas de los líquidos van a estar determinadas por la orina, las heces, la piel y los pulmones. Por la orina se excretan de 800 a 1200 mililitros por día, en las heces 250 mililitros al día y la piel de 400 a 600 centímetros cúbicos y pulmones igual al día. Esto se puede ver alterado de acuerdo a patologías. Un paciente con polidipsia compulsiva va a ingerir mayor cantidad de agua. Por lo tanto, estos 2000 mililitros van a aumentar. Pero al mismo tiempo también aumenta la pérdida de líquidos por la orina. En cambio, las heces, un paciente con una infección que le causó diarrea, va a aumentar la cantidad de evacuaciones, por lo que no van a ser estos 250 mililitros y va a evacuar más, pudiéndome provocar una deshidratación en la piel. Un paciente con una infección se eleva la temperatura y que suele pasar sudoración. Por lo tanto, un paciente con una infección suele aumentar la cantidad de pérdidas. Y los pulmones, un paciente que esté, por ejemplo, con una respiración de Kussmaul, va a aumentar la cantidad de frecuencia respiratoria, aumentando la cantidad de pérdida, pudiéndome causar también una deshidratación. Ahora tenemos que hablar de la necesidad diaria de líquidos del paciente. De una persona normal necesita ingerir de 20 a 40 centímetros cúbicos de agua al día. Por lo tanto, un paciente que pesa 60 kilogramos va a ingerir aproximadamente 2400 cc de agua por día. Los grados de deshidratación pueden ser leve, moderado o disminuido. Aquí les puse una tabla donde podemos identificar cómo el grado de deshidratación. Cuando hablamos de leve, hablamos que hay una pérdida del 5% de agua, moderada, que hay un 10% y severa, que hay un 15%. En la leve puede haber deshidratación leve de la lengua y de las mucosas orales. En cambio, en la moderada, el gasto urinario ya va a estar disminuido y la piel y la mucosa oral ya van a estar más secos. En cambio, en la severa, que es un 15%, se va a diferenciar de los demás porque ya va a tener alteraciones en el sistema nervioso central más acentuados. Aquí tenemos un ejercicio. Quiero que por favor anoten los datos importantes para poder responder. Esa es la parte 1. Ahora vamos a la parte 2. Analizar y resolver el siguiente caso. Tenemos un paciente masculino de 60 años que pesa 60 kilogramos que refiere que después de haber ido una barbacoa y de haber ingerido un pastel, presentó evacuaciones diarreicas, por lo que acude al servicio de urgencias. Usted lo revisa, tiene los signos vitales normales y solo presenta la mucosa oral seca. De ahí en más, el estado de conciencia está perfecto. Primero, ¿qué es lo que tenemos que checar? El grado de deshidratación.
El grado de deshidratación, ya que solo presenta la mucosa oral seca y los signos vitales están normales, tiene un grado de deshidratación leve. Recordemos que correspondía a la pérdida del 5% del agua corporal total, no del peso total, del agua corporal total. Ahora, ya que sabemos el grado de deshidratación, tenemos que saber cuánto el paciente tiene que tomar de manera normal, de manera fisiológica, esté enfermo o no. Recordemos que nosotros ingerimos de 20 a 40 centímetros cúbicos por kilogramo al día. Entonces, si nuestro paciente pesa 60 kilogramos, son 60 kilogramos por 40, nos da un total de 2.400 centímetros cúbicos. El paciente tiene que tomar 2.400 centímetros cúbicos, pero ojo, el 5% que perdió el paciente no fue de esto. Esto es lo que tiene que tomar de manera normal. Ahora, vamos a sacar ahora sí el agua corporal total. Para esto nosotros tenemos que saber los siguientes datos. Es un masculino. Entonces recuerden que los masculinos de esta edad el agua corporal total suele ser del 60 al 50% del peso total. Entonces tiene un 60% de agua corporal total. ¿Cómo vamos a sacar cuál es el total? Entonces yo sé que pesa 60 kilogramos, entonces es una regla de 3. Entonces, si 60 kilogramos es mi 100%, ¿cuánto será el 60%? Y se multiplica 60 por 60, son 3.600. Entre 100 son 36. 36 es mi agua corporal total. Pero ¿qué pasa? También, o se puede hacer de una manera más fácil, que es multiplicar 60 por 0.6, que son el 60%, y me sigue dando el 36. Pero bueno, ahora yo tengo que saber cuánto perdió el paciente. El paciente perdió el 5% de este 36. Ahora voy a sacar la misma regla. Entonces, 36. Si 36 es mi 100%, ¿cuánto será mi 5%? Entonces, 36 por 5 entre 100. Esto es igual a 1.8 litros. El paciente perdió 1.8 litros. ¿Cómo lo hicimos? Con una regla de 3. 5, que es el 5%, por 36 sobre 100 nos da 1.8. O 36 por 0.05 nos da lo mismo. Son diferentes maneras, pero se saca lo mismo. Ahora entonces, ¿cuánto yo le tengo que reponer al paciente? Entonces, ¿cuánto le tengo que reponer? Yo le tengo que reponer los litros de agua que perdió más los que él toma de manera normal. Entonces, si yo sumo 2.400 más 1.800, 2.400 más 1.800, yo le tengo que reponer al paciente 4.200 centímetros cúbicos por día. Entonces, aquí ya tuvimos cuánto se tiene que reponer, ¿va? 4.200. Entonces ya tenemos que van a ser 4.200
200 cc se le van a reponer. Pero ¿cómo se le reponen estos 4200? Se le va a reponer el 50% en las primeras 6 horas y el otro 50 en las siguientes 18 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A 50 lo voy a dividir entre 2. 4200 lo voy a dividir entre 2. Lo que 4200 sobre 2 es igual a 2100. ¿Por qué entre 2? Porque lo voy a dividir en 2 turnos. Entonces, 2100 cc se le van a reponer en las 6 horas. Entonces, lo que tengo que hacer es 2100 sobre 6 es igual a 350 cc cada hora. Y en las siguientes 18 horas van a ser los 2100, los mismos 2100 sobre 18, 2100 sobre 18 son 116 cc por hora. ¿Durante cuántas horas? Durante 18 horas. Y es así como se le repondría de líquidos al paciente. Muy bien, ahora presenta el paciente, pasan 2 días, el paciente empeora y vuelve a acudir a urgencias. Pero ahora la exploración física usted le encuentra ya no los signos vitales normales. Trae la frecuencia cardíaca 120, la tensión arterial de 80 sobre 40, presenta palidez cutánea y mucosas secas. Entonces, ¿cuál sería el nuevo manejo en este caso? Es el mismo procedimiento que la manera pasada. Primero tenemos que checar, 1, el grado de deshidratación. El grado de deshidratación. Porque sigue siendo el mismo paciente, todo es normal. Ahora nosotros ver la presión arterial tan baja, la frecuencia arterial tan elevada y la palidez mucocutánea, yo ya sé que el paciente tiene un grado de deshidratación grado 3. Esto que sería un grado severo, y esto me significa que me perdió el 15% del agua corporal total. Entonces, yo ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo ya sé cuánto es el agua corporal total, pero vamos a sacarla otra vez desde cero, ¿va? Entonces yo sé que, además, 2. El paciente me ingiere 2400 centímetros cúbicos de agua al día. ¿Y esto cómo lo sacamos? Lo sacamos el peso del paciente, que son 60 kilogramos, por 40 centímetros cúbicos. Y esto nos dio los 2400. De esa manera sacamos cuánto el paciente tenía que ingerir. El agua corporal total lo sacamos. Lo sacamos el 60% del peso del paciente. Entonces, 3. Mi agua corporal total. Mi agua corporal total, ¿de cuánto es? Si mi paciente pesa 60 kilogramos y yo sé que mi agua corporal total es el 60%, por el 60% me va a dar un total de 36 litros. ¿Va? 36 por 0.6. No, son 60 por 0.6 me da 36. 36 litros. Entonces mi agua corporal total es de 36 litros. Ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a sumar, le voy a restar estos 36 litros el 15%. Entonces mi paso 4 es restarle mi agua corporal total menos
el porcentaje de deshidratación para saber cuánto tengo que reponer al paciente. ¿Y esto cómo es? ¿Cuánto es mi agua corporal total? Mi agua corporal total es 36, ¿va? 36 litros. Menos, ¿cuánto es el 15% de 36? Entonces, 36 por punto 15 son 5.4. Mi paciente perdió 5.4 litros. Esto me va a dar 36 menos 5.4. Son 30.6, es lo que mi paciente tiene ahorita, debiendo tener 36. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita va a ser sumar mi grado de deshidratación más el agua que tiene que tomar de manera normal al día. ¿Y esto cuánto va a ser? Va a ser 5.4 más 2.4, que es lo que tenía que tomar de manera normal, es 5.4 más 2.4, son 7.8. Yo le tengo que reponer 7.8 litros al paciente. ¿Por qué? Porque estos 7.8, porque el paciente perdió 5.4 litros y el paciente tiene que tomar de manera normal 2.400. 2.400 o 2.400 centímetros cúbicos o 2.4 litros es lo mismo, más 5.4 me da 7.8. Entonces la reposición se da de manera igual. Son 7.8 entonces estos 7.800 centímetros cúbicos o 7.8 litros lo voy a dividir en mi primer 50% en las primeras 6 horas y mi otro 50% en mis siguientes 18 horas. Entonces, 7.800 entre 2, porque es equivalente al 50%, 7.800 entre 2 son 3.900 sobre 6, porque son las horas que yo lo voy a estar dando, son 650 cc cada hora. Ahora, entonces, estos 3.900 se van a dividir sobre 18 y esto es igual a 3.900 sobre 18 son 216 cc cada hora. Y de esta manera es como le repondríamos los líquidos al paciente. Muy bien, esto fue todo de líquidos y electrolitos. Muy bien, chavos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero y les haya quedado claro y lo hayan entendido. Cualquier duda que tengan, déjenmela saber. Recuerda seguirnos en Instagram con el nombre de Fisiopatomanía. Si te gustó, dale like, suscríbete y recomiéndanos con tus amigos. Gracias.